Muchas gracias. Porque yo creo que algo como lo que yo voy a compartir no se puede predicar sin practicarlo. No se puede predicar sin vivirlo. Y creo que lo hemos practicado antes de poderlo oír en esta hora. Gloria al Señor. Dios ministró profundamente mi corazón en esta mañana con este mensaje que quiero compartir con ustedes. Quiero que me acompañe al libro de Jonás, capítulo 1, verso 3. Quiero que usted abra su corazón, por favor. Lo que usted va a oír hoy no es cualquier cosa. Es un mensaje muy importante y estoy convencido que puede cambiar radicalmente la forma en la cual usted se relaciona con Dios. Entonces, sea un avivamiento personal. Yo estoy convencido que un avivamiento personal puede nacer de esta enseñanza. Si usted hoy abre su corazón y recibe la palabra, una nueva etapa en su vida de comunión con el Señor puede comenzar en este mismo día. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Y Jonás se levantó, escuche, para huir de la presencia de Jehová. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Diga conmigo, lejos de la presencia de Jehová. Los seres humanos desde la caída han estado huyendo de la presencia del Señor. Probablemente una de las consecuencias más devastadoras del pecado para toda la raza humana es esta: encontrarse lejos de la presencia de Dios. Es lejos de la majestuosa presencia de Dios donde el hombre ha caído a lo más bajo. Es lejos de la presencia del Señor donde el ser humano se ha corrompido y se ha desviado completamente de su propósito divino. Y es que es lejos de la presencia de Jehová donde prolifera el rencor, el dolor, la traición, las mentiras, la inmoralidad, la enfermedad. Es el mismo reino de Satanás, un reino de oscuridad y maldición. Es el lugar que saca lo peor de cada persona, incluyendo a los hijos de Dios. ¿Cuál es el lugar, pastor? Lejos de la presencia de Dios. Ese es el lugar que saca lo peor de ti y lo peor de mí. Ese es el lugar que ha sacado lo peor de la raza humana. Este lugar es realmente tan terrible que será el castigo eterno de quienes rechacen la gracia y el amor de Dios por medio de su Salvador Jesucristo. Vivirán una eternidad lejos de la presencia del Señor. En Génesis capítulo 3, versos 8 y 9, leemos la historia de los primeros seres humanos que habitaron en este planeta. Y descubrimos que por causa del pecado, ellos deliberadamente toman la decisión de ocultarse, esconderse de la presencia de Dios. Dice la Biblia, y esto fue después del pecado y de la desobediencia en el huerto: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, escuche, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
Esa pregunta de Dios al hombre después del pecado me quiebra el corazón, iglesia. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no estás en el lugar donde yo te puse? Y no me refiero al huerto. ¿Por qué estás huyendo de mi presencia? Oh, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Adán no había entendido que su bien más preciado en el huerto no eran los árboles, no eran los animales, no era ni su mujer. El bien más preciado era la presencia de Dios. En el huerto había oro, piedras preciosas, minerales, vida, exuberancia. Y sin embargo, el bien más preciado que el Señor le concedió en el huerto a Adán y Eva fue su gloriosa, su majestuosa, su gratuita, su poderosa presencia. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás lejos de mi presencia? Ese no fue el lugar que yo diseñé para ti. Eso no fue el lugar para el que yo te destiné. La presencia de Dios, escúchame bien, iglesia, es en esta tierra el bien más preciado que se puede poseer. La presencia de Dios vale más que el oro y que la plata, vale más que la amistad y que las relaciones. La presencia de Dios vale más que cualquier cosa que este mundo terrenal y temporal nos pueda ofrecer. El lugar más importante de nuestra vida entera es la presencia de Dios. No existe nada más importante, nada de mayor prioridad. Pero yo quiero ayudarte, yo quiero que abras tu corazón y que por favor dejes que Dios te hable. Yo quiero que tú comprendas hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, por qué es tan importante la presencia de Dios y cómo tú y yo podemos disfrutarla si en realidad la comprendemos y la apreciamos. Amén. Usted va a abrir el corazón. En primer lugar, el pecado fue la razón por la cual el ser humano se alejó de la presencia de Dios. El pecado fue la razón por la cual el ser humano se alejó de la presencia de Dios. Y escucha esto, la Biblia no dice que Dios echó de su presencia a Adán. Yo estoy impactado con esto realmente, porque hemos dicho que Dios echó a Adán y a Eva de su presencia, y eso no es verdad. El hombre huyó de la presencia de Dios. Dios echó del huerto a Adán y Eva. Dios los sacó del huerto, pero no los echó de su presencia. Fueron ellos mismos los que se escondieron de la presencia de Dios. Y esto lo comprueba todo el Antiguo Testamento, aún antes de que nuestro Señor Jesús llegara. Porque aún el mismo Caín, años después, ¿cuántos años? Probablemente pasaron décadas. El mismo Caín, después de haber sido juzgado por Dios por razón del asesinato de su propio hermano Abel, él dijo:
estando ya fuera del huerto, recuerde, estando ya fuera del huerto, dijo en Génesis 4:14: he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. De tu presencia me esconderé. Y entonces la consecuencia es: seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Así que hoy yo derribo una cosa que es como una cultura popular de la iglesia, de creer que Dios echó de su presencia a Adán y a Eva. Dios no los echó de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque el hombre fue creado para funcionar en la presencia de Dios. Y lejos de la presencia, el hombre solo puede pervertirse, solo puede corromperse y solo puede fracasar. Dios nunca diseñó a los seres humanos, Dios nunca nos diseñó para vivir fuera de su presencia. Así que Caín dice: de tu presencia me esconderé. Porque Dios nunca echó de su presencia al hombre, porque sabe el Señor que lejos de su presencia el hombre no puede vivir. La humanidad no fue creada para vivir lejos de la presencia de Dios. Esa es la razón del caos de nuestro presente. Esa es la razón del desorden. Esa es la razón de la multiplicación de la maldad y de la perversión de nuestra era. El hombre lejos de la presencia de Dios solo se corrompe. El hombre lejos de la presencia de Dios solo se autodestruye. El hombre lejos de la presencia de Dios solamente multiplica la maldad y la oscuridad. ¿Qué fue lo que sucedió? Diga conmigo: la culpa y la condenación, resultado del pecado. Porque una vez que el hombre pecó y su conciencia se activó, la culpa y la condenación aparecieron. Y entonces el ser humano se comenzó a ocultar, se comenzó a esconder y comenzó a huir de la presencia de Dios. Es la culpa y la condenación que la conciencia humana experimenta lo que lo aleja de la presencia de Dios. Y es lejos de la presencia de Dios que el corazón se corrompe y el corazón se daña. Otra muestra de esta realidad la encontramos en los hombres que descubrieron que la presencia de Dios seguía disponible. Escuche bien: aún después de la caída, la presencia de Dios seguía. Esto me tiene impactado, iglesia. Yo no sé si alguien se siente impactado con esto. Aún después de la caída, la presencia de Dios sigue disponible en la tierra. Moisés en Éxodo capítulo 33 verso 15 conoció la presencia de Dios. Conoció la presencia de Dios apartado con Dios en un monte durante 40 días. ¿Sabe qué es lo que me impacta? Yo imaginaba ¿qué habría hecho Moisés durante todo ese tiempo? Por cierto, no comió ni tomó agua durante esos 40 días. En la cumbre de un monte solo y la presencia de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá sucedido en todo ese tiempo? Hasta que Dios me enseñó. ¿Quién escribió Génesis? Si usted abre la Biblia, usted se dará cuenta de que el libro fue escrito por Moisés. Y resulta que esas cosas sucedieron mucho antes siquiera que la humanidad existiera. Así que Moisés, en la presencia de Dios, escuchó la voz de Dios, la voz del Todopoderoso, que le narró y le contó cómo Él en el principio creó los cielos y la tierra, y cómo la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios le reveló la creación del universo.
Así que es posible que esos 40 días y 40 noches le parecieron poco tiempo, porque Moisés regresó una y otra vez. La Biblia registra que en 3 ocasiones Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, apartado de todo y de todos, solo para estar con el Señor. Él conoció la presencia de Dios en la tierra, aún después de la caída. Por eso en Éxodo capítulo 33 verso 15, cuando Dios se enoja por la necedad y la obstinación del pueblo en el desierto, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. A mí no me importa ser el pueblo de Dios, a mí no me importa ser la nación escogida de Dios, a mí no me importa la tierra de Canaán, si no voy a tener tu presencia. Alguien está aquí en esta mañana, gloria a Dios. No me importa todo lo que la tierra de Canaán tiene para mí, no me importa ser el líder de una nación poderosa, no me importa ser la nación que traerá a luz al Mesías. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo, no me saques de aquí. ¿Cómo es que una persona puede llegar a tener tal aprecio por algo aparentemente etéreo, algo aparentemente invisible? Esto es algo que nosotros, la iglesia contemporánea, todavía no hemos comprendido. No apreciamos la presencia de Dios. No solamente eso, en muchos de los casos no la conocemos. Pero estas personas conocieron la presencia de Dios de la misma forma en la cual tú y yo podemos llegar a conocer la presencia de Dios. Primera de Reyes capítulo 17 verso 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey Acab, en aquel tiempo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este era un hombre, no solamente, escuche esto, que conocía la presencia de Dios. Este era un hombre que había aprendido a habitar en la presencia de Dios. La presencia de Dios era su atmósfera. Recuerda que yo le dije que lejos de la presencia de Dios es que el hombre se corrompe, es que la maldad se multiplica, es que la oscuridad se expande. En el tiempo del profeta Elías hubo una gran apostasía de la nación. El 90 y pico % de la gente seguían a un Dios falso llamado Baal y se habían olvidado del Dios verdadero. Y el único hombre entre, claro, un grupo de profetas que también Dios había preservado en aquel tiempo, pero un hombre que había permanecido en la presencia de Dios se mantuvo libre de la corrupción y de la contaminación idólatra e inmoral de su época. Así que este hombre era diferente a todos los demás hombres, no porque era mejor, sino porque era un hombre que habitaba en la presencia de Dios. Y como era un hombre que habitaba en la presencia de Dios, era un hombre que tenía una palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Y como él habitaba en la presencia de Dios, él era un hombre santo y recto. Era un hombre íntegro, un hombre veraz. Y como era un hombre que habitaba en la presencia de Dios, era un hombre que tenía la autoridad moral para hablar a la nación, para hablar al rey, para confrontar a los Baales y a los sacerdotes de Baal, para confrontar la oscuridad de su tiempo. Y aún, como era un hombre que habitaba en la presencia de Dios, era capaz de orar y que descendiera fuego del cielo sobre el altar de su sacrificio. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que desbaratemos ese mito que por causa del pecado Dios echó al hombre de su presencia. Si usted se da cuenta, la presencia siguió disponible, accesible para todos aquellos que la buscaran. Es una realidad que no todos la buscaban, es una realidad que no todos la apreciaban, es una realidad que no todos la conocían. Sin embargo, estaba presente y estaba vigente.
fue la culpa, como ya dije anteriormente, y la condenación que trajo el pecado a la conciencia humana, lo que provocaron que el ser humano adoptara esta actitud de huir de la presencia, de esconderse de la presencia, no querer nada con Dios. Pero entonces sucedió lo segundo que yo quiero compartir contigo. El Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio y de su poderosa sangre, puede otorgar perdón de pecados a todos los que creen en Él. Y además, en ese proceso purifica también con su sangre preciosa la conciencia de todos los redimidos, o los que son redimidos, para que, libres de la culpa y la condenación, ya no haya impedimentos, para que podamos accesar con confianza y libertad a la gloriosa presencia de Dios. ¿Alguien le puede dar un aplauso a nuestro Señor Jesús por eso? Jesús viene a quitar el pecado de en medio, pero también viene a remover la culpa y la condenación de la conciencia humana con el poder de su sangre. Y esto con miras a que el hombre, en este caso el redimido, el que creyó, tuviera nuevamente libertad. Ya no tuviera que seguir huyendo de la presencia, ya no tuviera que seguir viviendo lejos de la presencia, ya no tuviera que ocultarse de la presencia, porque ahora, por la sangre del Cordero, tiene libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Alguien le da la gloria a Dios? Tiene acceso con confianza a la presencia del Padre. Eso es lo que la iglesia no ha comprendido y lo que la iglesia no está explotando, lamentablemente. El Señor Jesucristo hizo lo que era imposible para nosotros hacer. Así que Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. Y eso se lo he leído muchas veces porque para mí es un verso, un pasaje crucial en relación a nuestra vida de comunión con el Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad, 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, lea con atención esas palabras, por favor, y permita que esas palabras penetren en lo más profundo de su corazón. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios. Y la presencia no es una cosa, no es una atmósfera, no es un ambiente, no es una nube, es una persona. Alguien dice amén, aleluya. El glorioso Espíritu Santo. Teniendo libertad, esa palabra libertad, grábatela en tu corazón, porque la sangre te da libertad para accesar aquello de lo que Adán y Eva huyeron, aquello de lo que Caín se escondió, aquello que mantenía lejos al hombre de lo que seguía vigente, fue quitado de en medio, para que todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús tengan ahora ¿qué? Tengan ahora ¿qué? Libertad. No hay nada que te impida ya entrar en la presencia de Dios. ¿Se acuerda que Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy? Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuche esto: acerquémonos. Esa palabra también es clave. Primero, teniendo libertad es clave. Segundo, acerquémonos. ¿Cuántos quieren? Número 1, conocer la presencia de Dios. Número 2, disfrutar la presencia de Dios. Número 3, habitar en la presencia de Dios continuamente. Bueno, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, la certidumbre que da la fe.
Porque ya la sangre purifica nuestros corazones de mala conciencia, aleluya, que es la razón principal por la que el hombre huyó de la presencia de Jehová. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Con qué se purifican los corazones de mala conciencia? Con la sangre de Jesucristo su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios, que nos limpia y nos santifica. Así que la libertad y la confianza para entrar en la gloriosa presencia de Dios nos fue devuelta por el Señor Jesucristo mediante su redención. Los redimidos no tienen que seguir huyendo ni tampoco tienen que seguir ocultándose de la presencia de Dios. Al contrario, tienen libertad para entrar confiadamente. Y este fue siempre el diseño de Dios. Por eso Dios le preguntó al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no estás en mi presencia? ¿Por qué no estás en el lugar en el que yo te puse? ¿Por qué no estás en el lugar para el que yo te creé? Los redimidos no tienen que seguir huyendo ni tampoco tienen que seguir ocultándose de la presencia de Dios, porque todo lo contrario, tienen libertad para entrar confiadamente. Y esto, repito, siempre fue el diseño de Dios: devolverle al ser humano la libertad para entrar a su presencia. Porque es en la presencia de Dios donde el ser humano es vuelto al diseño del Padre. Lejos de la presencia solo hay oscuridad. Lejos de la presencia el ser humano se corrompe. Lejos de la presencia la maldad gobierna. Pero en la presencia de Dios es completamente diferente. Gloria al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, escúchame bien, no debes esconderte de la presencia, ni siquiera cuando fallas. No debes esconderte de la presencia ni huir de ella. Pero ¿sabes qué es peor? Te lo voy a decir y creo que me mires bien. Peor que escondernos o huir de la presencia es ignorarla o despreciarla. ¿Qué es ignorarla? No es no saber que está, eso es diferente. Ignorar es cuando alguien está presente, pero tú no le haces caso. Como si no estuviera. Yo creo que peor que huir y peor que esconderse es ignorar o despreciar la gloriosa presencia de Dios. Más bien debes aprender a interactuar con la presencia. Nosotros como iglesia deberíamos de saber esto. Deberíamos entender esto. Yo no puedo creer, me rehúso a creer que toda la vida tenga que estar haciendo consciente a la iglesia en cada reunión de la importancia de la presencia de Dios, de la importancia de honrarlo a Él, de amarlo a Él, de atenderlo a Él. Estamos aquí para servirlo a Él, no para que Él nos sirva a nosotros. Estamos aquí para que Él reciba antes que Él pueda dar. Estamos aquí para ofrecer antes que recibir. Voy a decir algo fuerte. Dejemos de ser parásitos que solo se alimentan de un ente, pero no contribuyen y no aportan. Y yo no hablo de la iglesia ahora, no hablo de servir, hablo de entender que la presencia de Dios es real y es digna de toda mi admiración, porque es el Dios todopoderoso el que está aquí, es su Espíritu Santo el que está aquí. Que su presencia gloriosa es digna de toda mi atención y no mi distracción. Es digna de todo mi respeto y de toda mi devoción. Es digna de mi amor, de mi adoración y de mi alabanza. Es digna
de mi sinceridad y de entender lo que yo soy en ella y lejos de ella. Dejemos de vivir como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios al estar aquí. Él está aquí y Él es el que nos está dando favor a nosotros. Él es el que nos está extendiendo su gracia en este preciso momento, iglesia. Él es el que está extendiendo sobre nosotros su manto. Él es el que nos está visitando siendo Dios y nosotros meros mortales, su creación. Él está con nosotros y nos visita. Está dispuesto a dejarse sentir. Está dispuesto a derramar sobre nosotros su misericordia. Escuche bien, está dispuesto a romper nuestras ataduras. Oh Padre, ayúdame, nuestras cadenas. Está dispuesto a liberarnos de nuestros dolores y de nuestras enfermedades. Está dispuesto a transformarnos la vida, a cambiarnos la manera de pensar. Él está aquí con todo lo que tiene para ayudarnos. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes. Nosotros no podemos seguir siendo casuales. Nosotros no podemos seguir siendo descuidados. Nosotros no podemos seguir siendo insolentes. Nosotros no podemos seguir siendo irrespetuosos. Nosotros no podemos seguir siendo ingratos. Porque su presencia es un regalo. Y es un regalo de muchísimo valor. Ya no tenemos que ocultarnos, ya no tenemos que escondernos, ya no tenemos que huir. Jesucristo y su sangre preciosa han resuelto el problema del pecado. Y ahora tú y yo tenemos libertad y acceso con confianza a la presencia que nos sana, a la presencia que nos cambia, a la presencia que nos satisface, a la presencia que rompe nuestras ataduras, al lugar de nuestra victoria, al lugar de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestra felicidad, al lugar donde realmente tú y yo obtenemos satisfacción y plenitud en nuestra vida. Quiero decirte algo: como el hombre fue creado para la presencia, la felicidad no existe lejos de ella. Así que el único lugar donde el ser humano puede ser verdaderamente pleno y feliz es en la presencia de Dios. No hay felicidad sin la presencia. Y la gente que escoge buscar la felicidad lejos de la presencia, lo único que va a encontrar es decepción, es traición. Son cosas temporales que satisfacen y dan placer por un momento, pero luego dejan vacío y luego dejan seco el alma. No hay felicidad, no hay dicha, no hay plenitud, no hay satisfacción. Yo entiendo por qué muchos cristianos viven como amargados, viven como infelices, no conocen la presencia de Dios. Si conocieran la presencia de Dios, no serían más infelices, porque la razón de su felicidad sería ese mismo Señor en cuya presencia estamos, en cuya presencia habitamos, en cuya presencia moramos. Saben que su presencia está disponible todos los días de nuestra vida. Yo me encontré con ella en esta mañana, en una sala, en una casa. Yo pude sentir a Dios y yo pude percibir a Dios, porque cuando usted entra en la presencia con fe, con libertad, usted está entrando en una persona. Usted y yo estamos entrando adentro de una persona. Estar en la presencia significa estar adentro de Dios. Cuando estamos dentro de la presencia, Él nos rodea por todos lados. Con razón el apóstol Pablo dijo, hablando acerca del amor de Cristo, para que conozcamos su anchura, su profundidad, su longitud y su altura. Está
estamos adentro de una persona. Yo quiero que usted medite en algo. ¿Qué mal te puede destruir si estás adentro de Dios? ¿Qué demonio te puede tocar si estás adentro del Espíritu Santo? Entendiéndolo a Él como un todo. Pastor, pero es que el Espíritu Santo puede estar adentro de mí. Claro, pero es que estamos hablando de eternidad. Aunque el Espíritu puede morar dentro de mí, el Espíritu Santo no tiene el tamaño de mi corazón. Dios no está en el cielo. El cielo está en Dios. Tú y yo estamos en Dios. Pablo dijo, en Él nos movemos, en Él existimos y en Él somos. Por eso hace falta este sentido de reverencia que se percibe ahora mismo en la iglesia. ¿Se da cuenta? Que cuando nos empezamos a ser conscientes de la realidad de la presencia de Dios, nuestra mente se calla. Nuestros pensamientos terrenales, mundanos, banales, superficiales se aquietan. Y parece como si solo pudiera existir una sola cosa para mi alma. Como si mi alma solamente tiene ojos para uno solo, para Jesús. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Espíritu Santo, Espíritu Santo. En ti, Señor, está nuestra libertad. En ti, Señor, está nuestra victoria. En ti, Señor, está nuestra realización. En ti está nuestra felicidad. No son las cosas, no son las cosas, no son las cosas, no son las cosas. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú. En ti está todo. Tú eres el que nos satisfaces, tú eres el que nos sacias, tú eres el que nos libertas, tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos restauras. Pero es en ti, es en tu presencia donde todas estas cosas suceden. No es lejos de tu presencia. No es en el lugar en el que yo escojo, es en el lugar, Señor, donde yo busco tu presencia, en el lugar donde yo valoro tu presencia, donde yo reconozco tu presencia, mi Señor. Y cuando estamos en la presencia, estamos en Dios. Y todo es diferente, todo es distinto. Aún la vida, las cosas se perciben completamente diferentes. Ves la vida desde otra perspectiva. En la presencia de Dios ves tu familia desde otra perspectiva. Ves tu hogar desde otra perspectiva. Ves tus retos desde otra perspectiva. Ves la iglesia desde otra perspectiva. Ves todas las cosas desde una perspectiva diferente. En la presencia de Dios, en Dios, en Cristo. Lo que antes te cargaba o lo que antes te preocupaba o te llenaba de ansiedad pierde su poder, pierde su fuerza. Ese problema que no puedes resolver, ese conflicto que no puedes solucionar, ese pleito, ese dolor del corazón, eso que te duele en el alma, esa ofensa o ese resentimiento o esa debilidad, lo que sea. En la presencia de Dios todo absolutamente se ve diferente. Todo se ve diferente. Todo se ve diferente. Mi vida es diferente. La manera en la que yo veo o percibo al mundo y aún a la sociedad es diferente. Su presencia lo cambia todo. Yo sé que lo decimos tan a menudo,
pero lo usamos como un cliché. Pensamos que si lo decimos, el Espíritu Santo está obligado a hacer algo. Y entonces no entiendo que yo lo necesito a Él. Que yo soy el que lo necesito más que a nada en esta vida, más que a nadie. Yo lo necesito a Él. Decimos casi en cualquier momento: es que el Espíritu Santo está aquí. Sabemos que no está. Es decir, no estamos en la presencia. Porque cuando estamos en la presencia se siente. Nadie me podrá decir hoy, en este día, nadie me podrá decir hoy que no sintió la presencia de Dios. Por eso no es una pregunta válida: ¿cómo sé que estoy entrando o que la presencia de Dios está presente? Es que no hay forma, iglesia de Jesucristo, que podamos ignorar. No hay forma que podamos estar indiferentes. No hay manera que no podamos percibir que Dios está en un lugar, porque es Dios. No es Juan, no es Pedro, no es Raúl. Es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de su Espíritu Santo, el que está presente, el que tiene poder de crear un universo vasto e insondable, y al mismo tiempo tocar la mente y el corazón de una persona que se rinde a Él. Ese Dios estamos hablando. Así que tú sabes lo que tienes que buscar cuando realmente lo quieres buscar. Porque lo que tú y yo necesitamos, iglesia, es esto. Es esto. Esta presencia de Dios que es real, que está hoy más vigente que nunca, que está disponible y que solo espera de personas que entiendan que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y cuando el pueblo de Dios entienda cada vez más esto, cada vez que más y más personas entiendan esto, nuestras reuniones, nuestros locales van a ir siendo cada vez insuficientes. Porque escuche bien, lo que allá afuera el mundo está buscando y cree que es dinero, lo que necesita, y cree que es placer, y cree que es satisfacción, lo que realmente el mundo está buscando es esto: en la presencia de Dios. Esto es lo que el drogadicto está buscando cuando está fumando marihuana. Esto es lo que el alcohólico está buscando cuando se está embriagando con tequila o con lo que sea. Esto es lo que la gente busca en el placer, en los bienes materiales. Pero solamente Dios lo puede saciar. Amén. Cierra tus ojos y pasa unos minutos ahí con el Señor, simplemente disfrutando de su presencia. Si quieres adorarlo, si quieres decirle que lo necesitas, o que te perdone, o que te ayude, o simplemente hónralo, aprécialo, aprecia que Él esté contigo, aprecia que Él esté aquí, que Él nos visite, que Él nos ayude.
Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria. Y mire, cuando cantemos esto con todo nuestro corazón de verdad, y más que todo hoy, y más que todo, y más. Cuando esto sea una realidad de nuestro corazón, cuando esto sea realmente lo que deseamos, y más que todo hoy queremos tu gloria, tu gloria, y más que todo, y más que ninguna otra cosa, más que cualquier bien material, más que cualquier ofensa o cualquier cosa que no has querido soltar, más que cualquier cosa, y más que todo hoy queremos tu gloria, tu gloria, oh, y más que todo hoy queremos tu gloria. Señor, yo quiero, dile, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Que nos apasione, que nos transforme. Señor, queremos tu gloria. ¿Alguien aquí quiere la gloria de Dios? Levanta tus manos y dile: me apasiona, Señor, y me transforma. Tu gloria, Señor. Vamos, tu gloria. Levanta un clamor, y más que todo, y más que todo, hoy queremos tu gloria. Tu gloria, y más que todo hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Sí, Señor, apasionanos por tu presencia, oh Dios. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Oh, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, tu gloria, dile, tu gloria, Señor, queremos tu gloria. Dile: yo quiero tu gloria, Señor, 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 me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor,
Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Sí, Señor. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Dile a Jesús, y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Quiero que me mire bien. Todavía no termino mi mensaje, le falta la última parte. Cuando usted salga hoy de aquí, entienda esto. Esto no se queda aquí, se va con usted. Así que esta presencia es usted, en su propia vida y en su propio corazón, que la cultiva, que la cuida, que la honra, que la busca. Esto mismo que experimentamos en este lugar es lo mismo que Dios te quiere dar a ti en tu lugar secreto. Lo mismo. Cuando tú te vayas, no te olvides de que el Espíritu Santo se va contigo y Él está ahí. Si tú lo buscas, si tú lo llamas, si tú te acercas, si tú lo honras, Él se va a manifestar y tú vas a entrar a su presencia. Aprende a vivir ahí. Aprende a vivir y a permanecer ahí. Esto no significa que vamos a estar metidos en un cuarto 24 horas. Significa que para nosotros la presencia de Dios se vuelve algo tan real en nuestra vida. Es una realidad. Que entonces es una experiencia de todos los días. Amén. Dele gracias al Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, tú llenes los corazones en este día, tú llenes las vidas, y que cada persona en este lugar salga de aquí llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Que cada persona salga de aquí sabiendo que es ahí en tu presencia donde está su victoria, donde está su liberación, su sanidad, su fortaleza. Te damos a ti la honra, mi Señor. Aleluya. Apláudele a mi Jesús, por favor. Que Dios les bendiga. Que esta gloriosa presencia repose sobre sus vidas y se incremente, ¿por qué no? Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado sin medida. Entre más busque, más recibe. Les amo muchísimo. Bendiciones para todos.